El café olía a promesas rotas y recuerdos amargos. Lucía apretó la taza entre sus manos. El calor quemándole las palmas. Mientras sus ojos se clavaban en la mujer sentada frente a ella. Elena. La misma Elena que una vez convirtió sus días de instituto en un infierno. Ahora estaba ahí. Con el descaro de mirarla como si el tiempo pudiera borrar todo. 10 años atrás. En un instituto de un barrio obrero de Madrid. Elena había sido la sombra que perseguía a Lucía. No era solo el acoso verbal. Las risas crueles o los rumores que sembraba como veneno. Era la forma en que sus palabras se incrustaban en el alma de Lucía. Haciéndola dudar de quién era. A los 16 años. Lucía apenas entendía su propia identidad. Mucho menos su atracción por las mujeres. Pero Elena. Con su carisma afilado y su grupo de seguidores. Olfateó esa vulnerabilidad y la usó como arma. Marimacho. Rara. ¿Quién te va a querer así? Cada insulto era un corte. Y Lucía los llevaba todos grabados en su memoria. Ahora. En ese café de la Plaza Mayor. Elena parecía otra. Su cabello negro. Antes largo y perfectamente peinado. Ahora era un corte desordenado que rozaba su nuca. Sus ojos. Aún oscuros y penetrantes. Cargaban una suavidad que desconcertaba. Lucía. No esperaba verte aquí. Dijo Elena. Su voz baja. Casi un susurro. Había algo en su tono. Una mezcla de sorpresa y algo más, culpa. Deseo. Lucía no estaba segura. Pero el nudo en su estómago le decía que este encuentro no sería casual. ¿Qué quieres? ¿Elena? Espetó Lucía. Su voz cortante como el viento de noviembre. No iba a dejar que esa mujer. Después de todo. La desarmara con una mirada. Solo hablar. Explicarme. Elena jugueteó con un sobrecito de azúcar. Sus dedos nerviosos traicionando su aparente calma. Sé que te hice daño. No hay día que no lo piense. Lucía soltó una risa amarga. ¿Explicarse? ¿Después de años de silencio? Pero algo en la forma en que Elena la miraba. Con una vulnerabilidad que nunca había mostrado en el instituto. La hizo quedarse. Había algo magnético en esa mujer. Algo que tiraba de ella a pesar de la rabia que aún ardía en su pecho. Madrid bullía afuera. Los turistas paseaban. Las luces de la plaza comenzaban a encenderse. Pero dentro del café. El mundo parecía detenerse. Lucía recordaba cada detalle de aquellos años, las noches llorando en su habitación. La vergüenza de mirarse al espejo. La lucha por aceptarse. Había construido una vida desde entonces. Una carrera como fotógrafa. Amistades que la hacían sentir completa. Pero el eco de Elena nunca la dejó del todo. Y ahora. Ahí estaba. Removiendo todo de nuevo. ¿Por qué ahora? Preguntó Lucía. Inclinándose hacia adelante. Su voz temblando de furia contenida. ¿Crees que puedes aparecer y borrar lo que hiciste con una disculpa? Elena bajó la mirada. Sus manos deteniéndose en el sobrecito de azúcar. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que no era yo misma entonces. Estaba perdida. Enfadada con el mundo. Conmigo.
Y tú pagaste el precio. Las palabras de Elena eran como un golpe. Lucía quería odiarla. Quería levantarse y dejarla allí. Pero algo en su tono, en la forma en que sus hombros se hundían, la detuvo. Había una historia detrás de esos ojos. Una que Lucía no conocía. Y, aunque le doliera admitirlo, quería saberla. El camarero interrumpió, preguntando si querían otra ronda. Lucía asintió sin pensar, su mente atrapada en el torbellino de emociones. Elena levantó la vista. Y por un segundo, sus ojos se encontraron. Fue como si el tiempo se doblara. Como si volvieran a ser adolescentes. Pero esta vez sin la barrera del odio. Había algo nuevo. Algo peligroso y electrizante. Dime la verdad. Elena, dijo Lucía. Su voz más suave ahora, aunque aún cargada de desconfianza. ¿Por qué me hiciste eso? Elena respiró hondo, como si se preparara para saltar a un abismo. Porque me atraías, confesó. Su voz apenas audible. Y no sabía cómo lidiar con eso. El corazón de Lucía dio un vuelco. La confesión era un terremoto, derrumbando todo lo que creía saber sobre aquellos años. El odio. El dolor. La vergüenza, todo eso había sido una fachada para algo más. No podía procesarlo. No todavía. Pero cuando Elena extendió una mano, rozando apenas la suya sobre la mesa, un calor inesperado recorrió su piel. Era odio. Sí. Pero también algo más. Algo que la aterraba y la atraía al mismo tiempo. El café seguía oliendo a promesas rotas. Pero ahora también a algo nuevo. Algo que ninguna de las dos podía ignorar. La confesión de Elena quedó suspendida en el aire como una nota discordante. Lucía retiró su mano con brusquedad. Como si el roce de Elena quemara más que la taza de café. ¿Qué acabas de decir?, preguntó. Su voz un hilo de incredulidad. Elena no apartó la mirada esta vez. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Dije que me atraías. Lucía. En el instituto no sabía qué hacer con lo que sentía. Era una niña estúpida. Atrapada en mis propios miedos. Y los descargué contigo. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quería gritar. Reír. Romper algo. ¿Cómo podía Elena soltar algo así después de todo lo que le había hecho? Pero la sinceridad en su voz. La forma en que sus manos temblaban ligeramente. La obligaron a escuchar. Había algo en Elena que no encajaba con la villana de sus recuerdos. El café estaba lleno ahora. El murmullo de las conversaciones ajenas llenando el silencio entre ellas. Lucía se recostó en la silla, cruzando los brazos como una armadura. Si eso es cierto, ¿por qué no dijiste nada entonces? ¿Por qué convertiste mi vida en un infierno? Elena suspiró, sus dedos trazando círculos nerviosos en la mesa. Porque tenía miedo. Mi familia, mi padre era un hombre duro. De los que no aceptan nada fuera de lo normal. En casa, ser diferente era un pecado. Y yo no podía aceptarme. Ver que tú parecías tan libre. Tan segura. Aunque no lo supieras. Me enfurecía.
Quería ser como tú. Pero en vez de eso, te lastimé. Lucía apretó los labios. Recordaba a Elena en el instituto. Siempre rodeada de gente. Siempre con esa sonrisa arrogante. Pero ahora, viéndola de cerca, notaba las grietas, las ojeras bajo sus ojos. La forma en que sus hombros se encorvaban. Como si cargara un peso invisible. ¿Era posible que la chica que la había atormentado estuviera igual de rota que ella? No espero que me creas, continuó Elena. Su voz más firme ahora. Pero después de que terminamos el instituto. Me fui de Madrid. Intenté escapar de mí misma. Viví en Barcelona. Trabajé en bares. Conocí a gente y poco a poco empecé a entender quién era. A aceptarlo. Hizo una pausa. Sus ojos buscando los de Lucía. Volví hace un año porque quería enfrentarme a mi pasado. ¿Y eso incluye a ti? Lucía sintió un nudo en la garganta. Quería odiar a Elena. Aferrarse a la rabia que la había sostenido todos esos años. Pero la historia de Elena resonaba con la suya propia, las dudas. El miedo al rechazo. La lucha por encontrar un lugar en el mundo. A los 16. Lucía también había sentido que no encajaba. Que su atracción por las mujeres era algo que debía esconder. Pero ella había elegido pelear. Salir adelante. Mientras Elena, al parecer, se había hundido en su propio infierno. ¿Y qué esperas de mí ahora? Preguntó Lucía. Su voz más suave. Aunque todavía cargada de cautela. ¿Que olvidemos todo y seamos amigas? Elena sonrió. Una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. No. Solo quiero que me des una oportunidad de mostrarte quién soy ahora. No la Elena del instituto. La de verdad. El camarero trajo las nuevas tazas de café. Rompiendo la tensión por un momento. Lucía miró la bebida. El vapor elevándose en espirales. Y se dio cuenta de que no sabía qué hacer. Una parte de ella quería levantarse y dejar a Elena con sus palabras y su culpa. Pero otra parte. La que había sentido un cosquilleo cuando sus manos se rozaron. La hacía dudar. Dame una razón para no irme ahora mismo, dijo al fin. Sus ojos fijos en los de Elena. Elena se inclinó hacia adelante. Su voz baja pero intensa. Porque siento algo por ti. Lucía. Siempre lo sentí. Y aunque no lo creas. Verte aquí. Ahora. Me hace querer ser mejor. El corazón de Lucía latió con fuerza. Era una locura. Una contradicción. Odiaba a Elena. Pero esa chispa en su mirada. Esa vulnerabilidad. Despertaba algo en ella. Algo que no quería nombrar. Se levantó de la mesa. Su chaqueta de cuero crujiendo. Y señaló la puerta. Camina conmigo, dijo. Casi como un desafío. Pero no prometo nada. Elena asintió. Dejando unas monedas en la mesa. Y la siguió. Afuera. Madrid estaba vivo. Las luces de la ciudad reflejándose en los charcos de una lluvia reciente. Caminaron en silencio por las calles empedradas. El aire fresco rozando sus rostros. Lucía no sabía a dónde iban.
Pero por primera vez en años. Sintió que el pasado y el presente se entrelazaban de una manera que no podía ignorar. Las calles de Madrid eran un laberinto de luces y sombras. Y Lucía caminaba con paso firme. Como si pudiera dejar atrás sus propios pensamientos. Elena la seguía a unos pasos. Respetando el espacio que Lucía parecía necesitar. El silencio entre ellas era pesado. Cargado de preguntas no dichas y emociones que ninguna se atrevía a nombrar. Lucía giró por una callejuela cerca de Lavapiés, donde los bares rebosaban de risas y música flamenca. Se detuvo frente a un mural colorido. Una explosión de arte callejero que retrataba a dos mujeres abrazadas bajo un cielo estrellado. La ironía no pasó desapercibida. Esto es lo que soy ahora, dijo Lucía, señalando el mural. No me escondo. No me avergüenzo. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Elena? Elena se acercó. Sus botas resonando contra el pavimento húmedo. Soy alguien que está intentando encontrarse, respondió. Su voz suave pero firme. No tengo todas las respuestas. Pero estoy aquí. Frente a ti. Siendo honesta. Eso es más de lo que podía hacer a los 17. Lucía la miró. Buscando en sus ojos alguna señal de mentira. Pero no había nada más que sinceridad. Y eso la desarmaba más de lo que quería admitir. Recordó las noches en las que soñaba con enfrentarse a Elena. Con gritarle todo el dolor que le había causado. Pero ahora, con esa mujer real frente a ella, no sentía solo rabia. Había algo más. Algo que la hacía querer seguir escuchando. ¿Sabes lo que más me dolió? Dijo Lucía. Su voz temblando. No fueron los insultos. Fue que una parte de mí quería que me vieras. Que me aceptaras. Y tú me destruiste. Elena dio un paso más cerca. Sus ojos brillando bajo la luz de una farola. Lo sé. Y lo siento. Lucía. No hay palabras que puedan arreglar eso. Pero si me dejas. Quiero intentarlo. No como una amiga. No como una redentora. Solo como alguien que te ve ahora. De verdad. El aire entre ellas se cargó de electricidad. Lucía sintió el impulso de retroceder. De protegerse. Pero sus pies no se movieron. Elena estaba tan cerca que podía oler su perfume. Una mezcla de cítricos y algo más cálido. Como madera. Era una locura. Pero su cuerpo reaccionaba a esa cercanía de una manera que su mente aún no podía procesar. Vamos a otro lugar, dijo Lucía. Rompiendo el momento. No puedo hablar de esto en la calle. Elena asintió. Y juntas caminaron hacia un bar pequeño en el corazón de Lavapiés. El lugar estaba lleno de vida. Con mesas abarrotadas y una guitarra sonando en el fondo. Se sentaron en una esquina. Pidiendo 2 copas de vino tinto. El líquido oscuro brillaba bajo la luz tenue. Como un reflejo de sus emociones. ¿Qué hiciste todos estos años? Preguntó Lucía. Dando un sorbo al vino. Su tono más curioso que acusador. Elena sonrió. Pero había tristeza en su gesto. Me perdí. Básicamente. En Barcelona. Trabajé en todo lo que pude, bares. Tiendas.
Incluso como DJ en un club. Conocí a una chica, Sara, que me ayudó a entender lo que sentía. Fue mi primera relación. Pero no duró. Yo no estaba lista. Hizo una pausa, mirando el vino como si pudiera encontrar respuestas en él. Volví a Madrid porque necesitaba cerrar capítulos. Mi padre murió el año pasado. Y eso me obligó a enfrentarme a muchas cosas. Lucía sintió una punzada de empatía. Ella también había perdido a su madre hacía unos años. Y sabía lo que era enfrentarse a los fantasmas del pasado. Pero no quería ablandarse tan rápido. Eso no borra lo que hiciste, dijo. Aunque su voz ya no tenía el filo de antes. Lo sé, respondió Elena, inclinándose hacia ella. Pero estoy aquí, dispuesta a ganarme tu confianza. Si me dejas. El bar parecía desvanecerse a su alrededor. Lucía sintió el calor del vino en su pecho. O tal vez era otra cosa. La mirada de Elena era un imán. Y por un momento se permitió imaginar cómo sería dejar atrás el odio. Solo por un segundo. Pero el pasado aún pesaba demasiado. Necesito tiempo, dijo al fin, terminando su copa. Esto es mucho. Elena asintió, sin presionarla. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí. Salieron del bar y caminaron de nuevo. Esta vez hacia el metro. La noche madrileña las envolvía. Y aunque ninguna lo admitía, algo había cambiado entre ellas. No era perdón. No todavía. Pero era un comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino para Lucía. Su rutina como fotógrafa freelance la mantenía ocupada. Pero su mente volvía una y otra vez a Elena. Aquella confesión en el café. La caminata por Lavapiés. La copa de vino, todo se sentía como un sueño extraño. Uno que la dejaba inquieta y confundida. Había aceptado el número de Elena. Aunque no sabía por qué. Lo guardó en su teléfono bajo el nombre Elena del pasado. Como una forma de mantener la distancia. Pero cada vez que veía su nombre en la pantalla, sentía un nudo en el estómago. ¿Era posible que la persona que tanto daño le había hecho ahora despertara algo en ella? Era una traición a sí misma. O al menos así lo sentía. Una mañana, mientras editaba fotos en su pequeño estudio en Malasaña, recibió un mensaje de Elena: sé que pediste tiempo. Pero hay una exposición de arte en el Matadero esta noche. Me gustaría que vinieras. Sin presión. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa. Su corazón latiendo rápido. La idea de volver a verla la aterraba. Pero también la intrigaba. Decidió ir. Aunque se dijo a sí misma que solo era curiosidad. El Matadero. Un antiguo matadero convertido en centro cultural. Estaba lleno de vida esa noche. La exposición era de artistas queer, con obras que celebraban la diversidad y el amor en todas sus formas. Lucía se sintió en casa entre los colores vibrantes y las historias contadas en lienzos y esculturas. Encontró a Elena cerca de una instalación de luces que proyectaban sombras de dos figuras entrelazadas. Llevaba una camisa blanca arremangada y unos vaqueros. Su cabello negro brillando bajo las luces. Gracias por venir, dijo Elena. Su sonrisa tímida pero genuina.
No estoy aquí por ti, respondió Lucía. Aunque su tono era más suave de lo que pretendía. Me gusta el arte. Elena rió. Un sonido cálido que sorprendió a Lucía. Lo sé. Siempre te vi dibujando en el instituto. Aunque nunca te dije nada. Ese comentario desarmó a Lucía. Nunca pensó que Elena hubiera notado algo tan personal sobre ella. Caminaron juntas por la exposición, comentando las obras. Y por primera vez, la conversación fluyó sin el peso del pasado. Elena hablaba con pasión sobre el arte. Sobre cómo había encontrado refugio en él durante sus años en Barcelona. Lucía, a su vez, compartió historias de sus viajes como fotógrafa. De cómo capturar la esencia de las personas era su forma de entender el mundo. Pero el pasado no se dejaba olvidar tan fácilmente. En un momento, frente a una pintura de dos mujeres besándose, Lucía sintió una oleada de recuerdos. Esto es lo que siempre quise, dijo. Casi para sí misma. Ser libre para amar. Para ser yo. Y tú me hiciste sentir que eso estaba mal. Elena se detuvo. Su rostro ensombrecido por la culpa. No puedo cambiar lo que hice. Lucía. Pero puedo prometerte que nunca más te haré sentir así. Si me das una oportunidad. Quiero demostrarte que he cambiado. Lucía no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pintura. Las pinceladas audaces que capturaban la pasión y la vulnerabilidad del amor. Algo en su interior se removió. Una mezcla de miedo y deseo. No quería admitirlo. Pero la Elena que tenía frente a ella no era la misma que la había herido. Había crecido. Había enfrentado sus propios demonios. Y, aunque le costara aceptarlo, Lucía sentía algo por ella. No era amor. No todavía. Pero era algo que no podía ignorar. La noche terminó con ellas compartiendo una cerveza en el patio del matadero. Bajo un cielo estrellado. Hablaron de todo y de nada. Y por primera vez, Lucía sintió que podía bajar la guardia. Aunque solo un poco. Cuando se despidieron, Elena rozó su brazo al decir adiós. Y el contacto envió un escalofrío por su espalda. De vuelta en su apartamento, Lucía se miró al espejo. Sus ojos verdes reflejaban una tormenta de emociones. Odiaba a Elena. Pero también la deseaba. Y esa contradicción era lo que la mantenía despierta hasta el amanecer. Lucía no podía dejar de pensar en Elena. Cada día que pasaba, la línea entre el odio y el deseo se volvía más difusa. Habían intercambiado mensajes desde la noche en el matadero. Pequeños textos que empezaban con excusas, una recomendación de un libro. Un comentario sobre una exposición, pero que poco a poco se volvían más personales. Elena le contaba fragmentos de su vida. Como la vez que lloró viendo una película en un cine vacío. O cómo había aprendido a cocinar paella para impresionar a una cita que nunca llegó. Lucía, a su vez, se sorprendía respondiendo. Compartiendo pedazos de sí misma que no había planeado revelar. Una tarde, Elena la invitó a una caminata por el Retiro. Lucía dudó. Pero la idea de pasar tiempo al aire libre, lejos de la intensidad de un bar o un café, le pareció segura. El parque estaba en su apogeo otoñal.
con hojas doradas cayendo como lluvia suave. Caminaron por los senderos. El crujir de las hojas bajo sus pies llenando los silencios. No sé cómo hacer esto, admitió Lucía, deteniéndose junto al lago donde los botes de remo flotaban perezosamente. No sé cómo confiar en ti. Elena se detuvo a su lado, mirando el agua. No te pido que confíes en mí de la noche a la mañana. Solo que me des tiempo para ganármelo. Lucía la miró, buscando alguna grieta en su sinceridad. Pero los ojos de Elena eran un libro abierto, llenos de arrepentimiento y esperanza. Por un momento, Lucía imaginó cómo sería tocarla. Dejar que sus dedos recorrieran el contorno de su rostro. El pensamiento la asustó, pero también la encendió. Siguieron caminando. Y Elena comenzó a hablar de su infancia. De las expectativas que su familia había puesto sobre ella. De cómo había sentido que no tenía derecho a ser quien era. Lucía escuchaba. Y con cada palabra, sentía que el muro entre ellas se debilitaba. Ella también había tenido sus propias batallas, los comentarios de sus compañeros. Las miradas de desaprobación de algunos familiares. Pero había encontrado fuerza en su comunidad. En las amigas que la habían ayudado a aceptarse. Nunca te pedí perdón como debía, dijo Elena de repente, deteniéndose bajo un árbol inmenso. Así que lo haré ahora. Lucía. Lo siento. Siento cada palabra. Cada risa. Cada momento en que te hice sentir menos. No puedo cambiarlo. Pero si me dejas, pasaré el resto de mi vida intentando compensarlo. Las palabras golpearon a Lucía como una ola. Quería mantenerse fuerte. Pero las lágrimas se acumularon en sus ojos. No era solo el perdón, era la honestidad cruda de Elena. La forma en que se exponía sin defensas. Lucía dio un paso hacia ella. Sus manos temblando. No sé si puedo perdonarte, dijo. Su voz quebrándose. Pero quiero intentarlo. Elena asintió. Sus propios ojos brillando con lágrimas contenidas. No se tocaron. No todavía. Pero el espacio entre ellas parecía más pequeño. Más cálido. Siguieron caminando. Y cuando el sol comenzó a ponerse, se sentaron en un banco frente al Palacio de Cristal. La luz dorada bañaba el parque. Y por primera vez, Lucía sintió que podía respirar junto a Elena sin que el pasado la asfixiara. Esa noche, en su apartamento, Lucía escribió en su diario. Algo que no hacía desde la adolescencia. No sé qué estoy haciendo. La odio. Pero también la quiero cerca. Y eso me aterra. Cerró el cuaderno y se quedó mirando la ventana. El skyline de Madrid brillando en la distancia. Sabía que estaba en un punto de no retorno. Y aunque tenía miedo, una parte de ella estaba lista para saltar. El invierno llegó a Madrid, trayendo consigo un frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Lucía y Elena habían comenzado a verse con más frecuencia. Aunque siempre con una cautela que ninguna mencionaba. Eran citas que no se llamaban citas, una tarde en una librería de Chueca. Una noche viendo una película independiente en un cine pequeño. Un paseo por el mercado de San Miguel compartiendo tapas. Cada encuentro era una danza cuidadosa. Un equilibrio entre acercarse y mantenerse a salvo.
Una noche, Elena invitó a Lucía a su apartamento. Un loft pequeño pero acogedor en el barrio de Chamberí. Las paredes estaban llenas de dibujos y fotos. Recuerdos de los años de Elena en Barcelona y de su regreso a Madrid. Había un tocadiscos en una esquina. Y un vinilo de Rosalía giraba suavemente, llenando el espacio con su voz cruda. No sabía que te gustaba Rosalía, dijo Lucía, mirando el tocadiscos mientras aceptaba una copa de vino. Elena sonrió, encogiéndose de hombros. Me recuerda a casa. Pero también a todo lo que dejé atrás. Es como si su música entendiera el caos que llevo dentro. Lucía se sentó en el sofá, observando a Elena mientras preparaba una tabla de quesos. Había algo en su forma de moverse, en la seguridad con la que cortaba el manchego, que la hacía parecer más real, más humana. No era la Elena del instituto. Ni siquiera la Elena del café. Era alguien nuevo. Alguien que Lucía quería conocer. Aunque le costara admitirlo. Cenaron juntas, hablando de todo menos del pasado. Pero el elefante en la habitación seguía allí. Y cuando terminaron el vino, Lucía no pudo contenerse más. ¿Por qué yo? ¿Elena? De todas las personas que pudiste haber lastimado. ¿Por qué me elegiste a mí? Elena dejó su copa en la mesa, sus manos temblando ligeramente. Porque eras todo lo que yo no podía ser. Eras valiente. Aunque no lo vieras. Te veía en el instituto. Con tus cuadernos llenos de dibujos. Con esa forma de mirar el mundo como si pudieras capturarlo todo. Y yo estaba atrapada en mi propia cabeza. Odiándome por sentir lo que sentía. Por desearte. La palabra desearte resonó en el aire. Y Lucía sintió que el tiempo se detenía. Sus ojos se encontraron. Y por primera vez. No había barreras. No había excusas. Elena se acercó. Lentamente. Como si temiera romper algo frágil. ¿Puedo? Preguntó. Su voz apenas un susurro. Lucía no respondió con palabras. En cambio, se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellas. Sus labios se encontraron. Tentativos al principio. Pero luego con una intensidad que las tomó por sorpresa. Era un beso lleno de contradicciones, rabia. Deseo. Perdón. Miedo. Cuando se separaron, ambas estaban sin aliento. Sus frentes apoyadas la una contra la otra. No sé qué estoy haciendo, murmuró Lucía. Sus manos aún en el rostro de Elena. Ninguna de las dos lo sabe, respondió Elena, sonriendo débilmente. Pero quiero descubrirlo contigo. Esa noche. No hablaron más del pasado. Se quedaron en el sofá, envueltas en una manta, escuchando el vinilo girar. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No era amor. No todavía. Pero era un comienzo. Y por primera vez, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el odio podía transformarse en algo más. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Lucía y Elena comenzaron a construir algo juntas. Algo frágil pero real.
No era una relación en el sentido clásico. No todavía. Era más bien un espacio donde podían ser honestas. Donde podían explorar lo que sentían sin las sombras del pasado dominándolas. Sin embargo, el pasado no desaparecía tan fácilmente. Una tarde, mientras paseaban por el rastro, un mercado lleno de antigüedades y vida, Lucía se encontró con una vieja compañera del instituto. Marta. La conversación empezó de forma amistosa. Pero pronto Marta mencionó el pasado, recordando los días en que Elena lideraba las burlas contra Lucía. No puedo creer que estés con ella, dijo Marta. Su voz cargada de incredulidad. Después de todo lo que te hizo. Lucía sintió una punzada en el pecho. Sabía que Marta tenía razón. Pero también sabía que Elena no era la misma. Intentó explicarlo. Pero las palabras se sentían vacías. Marta se despidió con una mirada de lástima. Y Lucía se quedó allí, entre los puestos del mercado, sintiendo que el peso del pasado volvía a aplastarla. Esa noche, en el apartamento de Elena, Lucía no pudo contenerse. ¿Cómo sé que no volverás a hacerme daño?, preguntó, su voz quebrándose. Todos me miran como si estuviera loca por estar aquí contigo. Elena se acercó, tomando sus manos con cuidado. No puedo prometerte que nunca cometeré errores, Lucía. Pero te prometo que nunca volveré a ser la persona que te lastimó. Estoy aquí, contigo, porque quiero estarlo. Porque te quiero. La palabra quiero resonó en el aire. Y Lucía sintió que su corazón se detenía. Nadie le había dicho eso con tanta claridad. Con tanta vulnerabilidad. Pero el miedo seguía allí, susurrándole que no podía confiar. Que el pasado siempre estaría entre ellas. Necesito tiempo, dijo al fin, retrocediendo. Necesito pensar. Elena asintió, aunque el dolor en sus ojos era evidente. Estaré aquí cuando estés lista. Los días siguientes fueron un torbellino de dudas. Lucía se refugió en su trabajo, capturando retratos de desconocidos en las calles de Madrid. Pero cada rostro que fotografiaba le recordaba a Elena. A sus ojos oscuros. A su sonrisa tímida. Sabía que estaba enamorándose. Y eso la aterraba. Una noche, mientras editaba fotos, recibió un paquete. Era un cuaderno, enviado por Elena. Con una nota, escribí esto para ti. Léelo cuando quieras. Dentro del cuaderno, Elena había escrito una carta. Página tras página. Contando su historia, su lucha con su identidad. Su miedo al rechazo. Su viaje hacia la aceptación. Terminaba con una frase: eres la razón por la que quiero ser mejor. No importa lo que decidas. Siempre serás mi mayor lección. Lucía lloró mientras leía. Las lágrimas cayendo sobre las páginas. No era solo el perdón lo que sentía. Era algo más grande. Algo que la hacía querer arriesgarse. Cerró el cuaderno y tomó su teléfono. Escribiendo un mensaje: ven a mi apartamento mañana. Hablemos. La noche en que Elena llegó al apartamento de Lucía. Madrid estaba envuelta en una lluvia suave.
Lucía abrió la puerta. Su corazón latiendo con fuerza. Elena estaba allí. Con el cabello mojado pegado a la frente. Una sonrisa nerviosa en los labios. Gracias por invitarme, dijo. Su voz temblando ligeramente. Entraron. Y Lucía sirvió 2 tazas de té. Un ritual que se había vuelto familiar entre ellas. Se sentaron en el sofá. El cuaderno de Elena sobre la mesa. Como un puente entre el pasado y el presente. Lucía respiró hondo. Buscando las palabras que había ensayado 1000 veces en su cabeza. Leí tu carta, comenzó. Sus ojos fijos en los de Elena. Y no sé si estoy lista para perdonarte del todo. Pero sí sé que no quiero seguir viviendo en el odio. Quiero intentarlo. Elena. Contigo. Elena dejó escapar un suspiro. Como si hubiera estado conteniendo el aire. No sabes cuánto significa eso, dijo. Su voz quebrándose. Quiero hacer esto bien. Lucía. Quiero estar contigo. No como una forma de redimirme. Sino porque siento algo real. Se miraron en silencio. Y luego. Casi sin pensarlo. Lucía tomó la mano de Elena. El contacto era cálido. Familiar. Y por primera vez. No había miedo. Se acercaron. Sus labios encontrándose en un beso que era más que deseo, era una promesa. Un compromiso de construir algo juntas. A pesar de todo. Los meses siguientes no fueron fáciles. Hubo días en que el pasado regresaba. En que las dudas de Lucía la hacían retroceder. Pero Elena estaba allí. Paciente. Demostrando con acciones lo que sus palabras prometían. Juntas. Comenzaron a sanar. No solo sus heridas individuales. Sino el daño que el mundo les había infligido por ser quienes eran. Un año después. En una tarde de primavera. Lucía y Elena caminaban por la Gran Vía. Tomadas de la mano. Madrid estaba viva. Vibrante. Y ellas también lo estaban. Habían encontrado un amor que no borraba el pasado. Pero que lo transformaba en algo nuevo. Algo significativo. No era perfecto. Pero era suyo. Y mientras el sol se ponía. Tiñendo el cielo de tonos rosados. Lucía supo que había encontrado algo que nunca pensó posible, un amor que había nacido del odio. Un amor que la hacía sentir libre.